Buenos días. Hola. Bienvenidos a una nueva píldora formativa. En este caso, como podéis ver, pues vamos a tratar el tema de monitores, sonido y PDIs. ¿Qué Muy nos bien. puedes contar, Nacho? Nada, rápidamente vamos a hablar de unos conceptos que muchas veces nos causan muchos problemas en el aula, sobre todo relacionados con los proyectores, que es el tema de la resolución. Entonces vamos a hablar un poquito o aclarar conceptos básicos de resolución y de ratio de las pantallas. Hablaremos entonces cómo en Vitalinux podemos ajustar esos parámetros para que la calidad de la imagen sea lo más idónea, en este caso, para poder trabajar en clase. Luego también hablaremos un poco del sonido, porque siempre queremos reproducir algún vídeo o queremos reproducir algún sonido y a veces pues, bueno, no se escuchan las cosas y queremos poder tener una solución rápida. Y por último, daremos una pequeña pincelada en el caso de que contemos en nuestro aula con una PDI, pues bueno, cómo tendríamos que instalarlo, aunque se supone que en un centro educativo, pues bueno, un coordinador habrá ya instalado previamente por nosotros esos drivers de la pizarra. Sin más, vamos a ello. Hay que tener claro que no es lo mismo, tenemos que diferenciar lo que es el ratio de la resolución, que vamos a explicar ahora. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener muy claro, es decir, cuál es el ratio de nuestros monitores o de nuestro monitor y qué resolución es la que mejor funciona en ese monitor. Y por otro lado, tenemos que tener muy en cuenta cómo estamos proyectando, es decir, si nuestro ordenador para proyectar en el cañón del aula usa un solo cable que se duplica, como si fuera un ladrón, o usamos dos salidas independientes, por ejemplo, una HDMI y una VGA, una HDMI y una DVI, es decir, las combinaciones son varias. Entonces, empezamos primero por el ratio. El ratio simplemente nos identifica cómo se organizan los píxeles en la pantalla. Los clásicos ratios, por ejemplo, son 16:9, que es el que utilizamos ahora la mayoría pues en las pantallas planas, en las televisiones de casa, es decir, un formato panorámico. El 4/3, todo el mundo recordará pues, que son esas pantallas un poquito más antiguas, que no tienen que ser las de tubo, también pueden ser las planas, que son más cuadradetas. Y la 16:10 pues, es un tipo panorámico un poco más alto, que son un poco más altos, ¿vale? Evidentemente, si dibujamos, como podemos ver en la presentación, si dibujamos, por ejemplo, en un monitor de 4/3, pintamos una resolución de 16:9, se nos van a crear unas franjas negras o que no se van a poder pintar arriba y abajo. En cambio, al revés, si pintamos o dibujamos una imagen de 4/3 en una pantalla panorámica, las franjas se quedarán a los lados. Hay muchas veces que si forzamos esto, el propio monitor, no ya el sistema, sino el propio monitor, lo que hace es estirar estas imágenes. Ejemplo, si estamos dibujando una imagen de 4/3 en una pantalla panorámica, ¿qué es lo que va a hacer el monitor? Va a estirar esa imagen cuadrada, haciéndola que las personas, por ejemplo, si hay unas personas queden un poquito más achatadas, ¿vale? Eso por un lado es el ratio. Relacionado, pero que es un concepto diferente, están las resoluciones. Las resoluciones nos dicen cuántos píxeles vamos a pintar en ese ratio. Por ejemplo, 1024x768 suele ser una resolución típica de un proyector de un aula. Proyector medio, vamos a decirlo así, o clásico en un aula. Ahora los proyectores pues ya empiezan a ser más panorámicos, por tanto no utilizarían este tipo de resolución que es cuadrada, que es 4/3, sino que usarían resoluciones más alargadas, tipo 1920x1080, o si no pueden con tanta resolución, que es una resolución de alta definición, pues una, por ejemplo, típica es la de 1280x800. No confundir, nos vamos a liar un poco aquí la cabeza, nos puede explotar, con la 1280x1024, que es cuadrada, ¿vale? Se entiende, ¿no? 1280x1024 es más cuadrada, tiene más altura, el segundo parámetro es la altura, y 1280x800 es más estrechita, nos indica un monitor más estrecho, ¿de acuerdo? Entonces, con toda esta combinación, nosotros tenemos que intentar ajustar la resolución. Por defecto, Vitalinux va a intentar siempre preguntar al monitor cuál es la resolución que le funciona mejor, es decir, la resolución que se llama nativa, y la va a imponer. Si no nos gusta esta resolución, lo que tendremos que ir es simplemente a ajustes de monitor y ajustar esta resolución. Vemos aquí un ejemplo, una captura de pantalla en la cual tenemos que hemos llamado al ajustes del monitor, se nos ha abierto una ventanita que se llama mostrar ajustes y podemos indicar, como podéis comprobar aquí, la resolución que estamos buscando. Muy importante tener en cuenta los dos botones que hay, el de aplicar y el de guardar. Nosotros aconsejamos siempre aplicar primero para comprobar que ese cambio de resolución es el que nos gusta, y una vez que vemos que eso funciona, le damos a guardar, porque si no guardamos, en el siguiente reinicio, como se puede entender, Vitalinux volverá a preguntar qué monitor tenemos, porque no sabe si hemos cambiado de pantalla. No hemos podido comprar un monitor nuevo, ¿verdad? Y entonces hemos querido cambiar la pantalla, ¿vale?
Por lo tanto, si nosotros estamos en un aula en la cual tenemos dos pantallas, es decir, un monitor y tenemos un proyector y queremos proyectar, siempre tendremos que buscar el mejor ajuste. Y ese mejor ajuste nos lo va a determinar la pantalla más pequeña. ¿De acuerdo? No podemos forzar a un proyector a que proyecte, por ejemplo, en alta definición si el proyector no es en alta definición. Lo podemos hacer, pero lo que va a ocurrir es que se va a ver muy mal. Por lo tanto, buscaremos el que tiene la resolución más pequeña, más ajustada, y haremos que los dos, o sea, que funcionen en la misma resolución. Por eso, en este caso, por ejemplo, como solo tenemos un cable, Vitalinux solo va a detectar un cable, aunque realmente haya dos. No podremos distinguir uno y otro. ¿Por qué? Porque del ordenador solo sale un cable. Por tanto, como solo hay un cable, solo tenemos una salida. Vitalinux solo ve una salida. No sabe que luego hay dos monitores allí. Él solo sabe que hay un monitor. Entonces buscaremos siempre esa resolución. Esto, pues bueno, la prueba, la experiencia nos va a determinar cuál es la resolución óptima a aplicar. El problema lo vamos a tener siempre o más cuando tenemos dos pantallas. Cuando tenemos dos pantallas pueden ocurrir dos casísticas. Una, que el sistema ahora ya ve dos pantallas y decida proyectar lo mismo en la pantalla del monitor y en la pantalla del proyector, perdón, y en la pantalla del monitor, que sería la opción 2, que es clonar el escritorio, que es la que normalmente prefiere el profesorado porque ve en su pantalla o en su monitor lo que está proyectando. Entonces, en este caso, de nuevo, volvemos al concepto de que tenemos que tener la misma resolución. Esto es lógico porque si no, arriba veremos un trozo de lo que estamos viendo aquí dentro, ¿vale? Por tanto, nos tendremos que ajustar siempre a la resolución del más pequeño, del más débil, vamos a decir así, del monitor más débil. La otra opción, que es la que Vitalinux ejecuta por defecto, es la opción de extender el escritorio. ¿Por qué hace esto? Porque cada pantalla tiene su resolución idónea y por tanto Vitalinux dice, bueno, pues este monitor tiene esta resolución, le pongo esta, este proyector tiene esta otra resolución, le pongo esta otra. Como son resoluciones que normalmente son diferentes, lo que hace es extender, es decir, podríamos mover una ventana de un escritorio a otro, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, una prueba entonces. Si nosotros vamos a monitores, pues veremos que solo tenemos una salida. Vamos a apagar el monitor. Esta funcionalidad sería igualmente si tenemos un proyector y tenemos una pantalla, pero solo tenemos un cable de salida, estamos usando un duplicador. Ahora vamos a imaginar que, tenemos que imaginar, porque estamos en una máquina virtual, no tenemos un entorno con dos monitores, que nos hemos comprado o hemos conectado nuestro Vitalinux con dos cables, es decir, por ejemplo, un HDMI y, por ejemplo, un VGA. ¿Vale? El VGA va al proyector y el HDMI va a la pantalla que tenemos encima de la mesa. Entonces, enchufamos el ordenador. Y al enchufar el ordenador, esta primera pantalla es, vamos a suponer, por ejemplo, la pantalla que tenemos en nuestra mesa. Cuando Vitalinux arrancará en una de ellas y si os fijáis, pues bueno, ya tenemos las dos pantallas. Será un poquito más pequeña para que se pueda ver. Si os fijáis en este caso, las resoluciones son completamente diferentes. Esta pantalla de aquí segunda la hemos decidido que sea cuadrada, tipo 4 tercios como hemos hablado, y esta pantalla de aquí es alargada, es 16:9. Vitalinux ha sido incapaz de poner la misma resolución, como es lógico, y por tanto, ¿qué ha hecho? Lo que ha hecho es extender el escritorio. Si nos fijamos, por ejemplo, si abrimos una ventana aquí, el iPad, por ejemplo, para el editor de notas, cuando nosotros arrastremos el bloc de notas por aquí, si os fijáis, desaparece, pero está apareciendo por aquí. ¿Se ve? ¿Vale? Y lo mismo al revés, ¿lo veis? Lo que ha hecho es extender la pantalla. Esta situación no es la idónea, por eso decimos que normalmente lo que queremos es clonar. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues llamaríamos a nuestro asistente de ajustes de monitor y ahora sí que vemos que tenemos dos salidas. Como podemos comprobar, la salida 1 y la salida 2. En vuestro caso, en vuestras aulas, os aparecerá HDMI, VGA, el nombre que sea. Aquí aparece virtual porque son máquinas virtuales. Y si os fijáis, nos dice la posición. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Si lo que queremos hacer es clonar, lo que tendremos que poner es el escritorio no a la izquierda, porque lo va a extender, no encima, no debajo, no a la derecha, sino predeterminado. Predeterminado va a decir a Vitalinux que lo queremos clonar. E insistimos, las resoluciones van a tener que ser iguales. Vamos a hacer el ejemplo de que no son iguales. Si yo hago que no sean iguales, ahora si os fijáis está pintando lo mismo, pero ¿veis que está pintando lo mismo aquí que aquí? Vale, pero ¿qué ocurre? Que en esta pantalla de aquí no vemos todo, en esta pantalla no vemos la parte de la derecha. ¿Por qué? Porque no cabe, evidentemente, porque las resoluciones son diferentes. Por tanto, ¿qué tendríamos que hacer?
aplicar la misma. Por ejemplo, si tenemos un monitor, perdón, la peor salida es la del proyector, 1024 por 768, 1024 por 768 y la aplicaríamos. Y ahora ya veríamos lo mismo en las dos pantallas. ¿Se ve? Bien, esto, volvemos a repetir, va a afectar al ratio. Si nosotros hemos puesto 1024 por 768 porque nuestro proyector solo soporta esta resolución y nuestro monitor es extendido, ¿qué va a ocurrir? Que en nuestro monitor posiblemente pueden aparecer dos franjas negras, ¿vale? Van a aparecer dos franjas negras, ¿dónde? A los lados, ¿vale? O eso, o lo que hará el monitor es estirar la imagen para llenar toda la pantalla. Depende un poco de los ajustes que tengáis en el monitor. Muy bien. Visto el tema de los monitores, pues bueno, vamos a pasar al audio. El audio es muy sencillo. Tenemos dos opciones. O la opción sencilla, que es subir y bajar el volumen, ¿vale? Que es la más común, pero a veces hay problemas porque el sonido no sale. ¿Por qué no sale? Porque posiblemente Vitalinux estará hablando o estará sacando el sonido por una salida que no es la que nosotros estamos esperando. Bien, entonces, vamos al ejemplo. Tenemos este ordenador. Este ordenador, si nosotros queremos subir y bajar el volumen, simplemente tendremos un icono en la barra de tareas, en la zona de notificaciones, donde podremos con un clic simplemente subir o bajar o silenciar. Pero ¿qué ocurre cuando no oímos nada? Cuando no oímos nada puede ocurrir, de nuevo repetimos, que está saliendo por otra salida. ¿Esto por qué es? Porque a veces los ordenadores tienen varias salidas de audio. Por ejemplo, tienen unos altavoces integrados, tienen además un jack o un agujero, un mini jack donde meter pues, un cable de altavoces, que además lo tenemos conectado, y tenemos incluso una salida HDMI. La HDMI, el cable HDMI, recordamos que también puede transmitir el sonido, puede emitir sonido. Por tanto, es posible que esté saliendo por una de las salidas por la que no queremos que salga, queremos que salga por otra. Entonces, para eso llamaremos al pulse audio, que es el control de volumen avanzado, y en este control de volumen avanzado vamos a encontrar una serie de opciones, tanto de reproducción como de grabación. En reproducción y grabación os va a salir lo que está reproduciéndose en este momento. Si yo ahora, por ejemplo, aquí, este es el sonido general del sistema, si yo tuviera, por ejemplo, el Firefox y estuviera reproduciendo un vídeo en YouTube, vamos a suponer el caso, YouTube, y estamos reproduciendo un vídeo, perdón, que tiene audio en este caso, vamos a coger el primero que haya, este no, que estamos un poco cansados ya de esto. Bien, tenemos a esta persona aquí hablando, lo vamos a minimizar. Automáticamente ya veremos aquí los dos sonidos porque los podíamos mezclar, tanto el del audio del Firefox como el del sistema, por si hoy suena muy alto el sonido, ¿vale? Vemos que se está reproduciendo. Por otro lado, si estuviéramos grabando, pasaría lo mismo. Todas las entradas que estuviéramos grabando aparecerían aquí. Lo más importante, si no suena, estarían los dispositivos de salida. ¿Por qué? Porque tendríamos que seleccionar qué dispositivo de salida queremos usar para que este audio salga. Además, podemos ver que está saliendo, ¿por qué? Porque está emitiéndose el audio. Aquí no tenemos nada porque no tenemos en este ordenador más que una salida, pero si tuviéramos varias salidas, aparecería HDMI, aparecería mini jack o lo que fuera. Lo mismo con la entrada, a veces uno quiere grabar un audio, pero los ordenadores tienen un micro integrado, podemos meter un jack por micro, etcétera, etcétera. Pues lo mismo, utilizaríamos los dispositivos de entrada y marcaríamos qué entrada, en este caso sí que vemos más, la entrada de vídeo, entrada de línea, que es la que queremos usar para poder grabar, para que luego podamos ajustar los volúmenes de grabación. Muy importante ante esto, que a veces ocurre, no mutear, porque si muteamos, evidentemente el sonido se para, ¿vale? Aunque hemos elegido correctamente el puerto, pero el sistema automáticamente ha muteado cualquier sonido que viene por este puerto. Entonces es importante que esta parte esté deshabilitada. ¿De acuerdo? Muy bien, y por último, para terminar, una vez que hemos visto el sonido y hemos visto pues, los ajustes de monitor, hablaríamos de las PDIs. Las PDIs, que son esas pizarras digitales que tenemos en las aulas. A priori, o a día de hoy, en Vitalinux están soportadas todos los modelos que hemos encontrado en Aragón, hemos encontrado muchos, Hitachi, Cuboard, IBM, Promethean, Interride, Multiclass y Smartboard, algunas con sus peculiaridades, bueno, son más complicadas o menos complicadas, pero queremos desde aquí llamaros a una serie de precauciones que tener en cuenta antes de pensar que la pizarra no funciona. Uno, muchas veces el cableado está en mal estado. Al estar en mal estado, la pizarra no se detecta y por tanto no va a funcionar ni en Vitalinux ni en ningún otro sistema operativo.
A veces ocurre que el clavadero es demasiado largo y por tanto no permite alimentar adecuadamente a la pizarra. Este también suele ser un problema endémico en algunas de las instalaciones que ocurren pues, o que se han hecho de forma errónea en los centros. Los lectores de las propias pizarras también pues, pueden estar sucios por tiza, por polvo, ¿vale? Y hace que la pizarra no funcione adecuadamente, o incluso pues, pantallas rotas pues, de apoyos, de algún bolígrafo pues, que ha ido a parar allí de forma sin querer o queriendo, ¿vale? Y ha hecho que la pizarra se rompa. Tenéis que distinguir, o tenemos que distinguir, entre el driver de la pizarra y el software. El driver es lo que hace que la pizarra funcione, que sea táctil, que responda, que sea responsiva, es decir, cuando yo toco esa pizarra, automáticamente el sistema reacciona y empieza a moverse como si fuera un ratón. Eso es necesario en todas las pizarras para que funcionen. Y por otro lado es el software. El software nos va a permitir pintar, dibujar, subrayar, marcar lo que queramos. Hay un software que es propio de cada modelo tiene su propio software, y luego hay uno que es de uso común, que podemos usar en todas las pizarras. Pero, recordamos, el driver tiene que ser de la pizarra. ¿Cómo instalamos todo esto, este software? Bueno, este es el software que tenemos, aquí vemos un ejemplo, ¿vale? De cada uno de los software, por ejemplo, de Star Wars es el nombre que le llaman al software en el caso de las pizarras Hitachi, y Active Inspire es un ejemplo en las pizarras Promethean. Y luego tenemos uno que es genérico, que es OpenBoard, que es software libre, que nosotros, pues bueno, en principio podemos aconsejar. ¿Por qué? La ventaja que tiene es que podríamos usar el mismo software en todas las pizarras, siempre y cuando hayamos instalado adecuadamente el driver previamente para que esa pizarra funcione. ¿Cómo se instala? Pues muy fácil, simplemente llamamos al asistente y este asistente nos va a ayudar a instalar la pizarra. No la vamos a instalar aquí porque no tenemos ninguna, pero para que veáis un poquito cómo funciona, pues escribiríamos PDI, nos saldría un asistente, nos pediría credenciales porque vamos a instalar software en el equipo y por tanto solo lo puede hacer una persona con tareas administrativas, y ya simplemente es dejarnos llevar. Elegiríamos la pizarra y el sistema automáticamente buscaría los drivers que necesita, los descargaría, los instalaría, los configuraría. Aconsejamos siempre, una vez que se haya instalado la pizarra, reiniciar y por supuesto calibrar la pizarra. La calibración de la pizarra ya dependerá un poquito de esa pizarra. Un poco, pues bueno, hay pizarras que le llaman calibrar a la aplicación, hay aplicaciones que le llaman orientar. ¿Cómo la encontraríamos, Arturo? Pues muy fácil, control espacio y buscaríamos calibrar. Si no aparece calibrar, podríamos orientar, y si no, arrancaríamos la aplicación de la pizarra y buscaríamos donde estuviera la opción de orientar. Y con esto, pues bueno, ya habríamos hablado un poco de monitores, del sonido y de las pizarras. Pues hasta la próxima. Muy bien. Píldora formativa. Hasta luego.